es Ampliación de Noticias. Fernando Caraballo y Carlos González los estamos acompañando a esta hora. Vamos a seguir abordando el tema del voto de confianza que recibió ayer el gabinete de Alberto Otárola. Esto luego de 5 horas de debate. En total fueron 73 votos a favor, y entre ellos se cuenta el voto del congresista de Acción Popular, Ilich López, quien precisamente está con nosotros acá en la cabina de RPP. Muy buenos días, congresista, bienvenido. Don Carlos, muy buenos días. Don Fernando, muchas gracias por la oportunidad y para lo que ustedes dispongan en sus consultas. Antes, darle un mensaje de pésame sobre los caídos en Juliaca, en Puno. Es lamentable que estos hechos de violencia tengan esta magnitud, y bueno, estamos pendientes también de ese tema, ¿no? Y tras brindarle el voto de confianza al gabinete Otárola, ¿qué podemos esperar los peruanos de la gestión de Dina Boluarte para poder restablecer la tranquilidad en el país? Es clarísimo que se necesita investigar, se necesita también medidas a largo plazo, porque vemos la situación y las necesidades sociales que ocurren en estas provincias, en estas regiones del sur del país, pero las medidas inmediatas, ¿cómo restablecer el orden? Principalmente en Puno, en Cusco, en Ayacucho también, donde hay movilizaciones y protestas. Yo considero que está bien que se imparta el orden de parte del Ejecutivo, pero también tiene que haber la planificación de vida. El ministro del Interior va a tener que ir al Congreso a explicar todos estos temas, porque tiene que haber una responsabilidad política al respecto, y también tiene que haber una responsabilidad legal que le corresponde a la Fiscalía de la Nación investigar a través de sus atribuciones. Entonces hay que dar todas las facilidades, eso por un lado. Por otro lado, hay que hacer un análisis, ¿no? ¿Por qué estas protestas se dan siempre en la parte sur, en la sierra del país? Y básicamente esto tiene un tema histórico. Muchos años no se han satisfecho las demandas de la población. Yo soy un congresista que viene de la sierra, ¿no? Un serrano de Huancayo. Por ejemplo, ayer se han anunciado, y eso es lo que le cuestionábamos y que asintió el primer ministro, obras para el sur en recursos hídricos y obras también para el norte. Pero para el centro del país, para la sierra del país, no tenemos un gran represamiento que pueda solucionar. Y sobre todo, analizando que el Valle del Mantaro, Huancavelica, son los valles que alimentan a Lima. Son la despensa de Lima, tanto como la selva central de las frutas. Entonces, ahí hay unos temas que no se están cubriendo desde hace mucho tiempo, y junto a algunos sectores radicales, pues eso es caldo de cultivo para que la población pueda manifestarse en líneas generales, ¿no? Sí, como serrano, como que dice usted que nació en Huancayo, conoce a Perú Libre, porque ha sido gobierno 2 veces en su región, y ha sin duda dado seguimiento a lo que está pasando en el interior de nuestro país, en las regiones del sur. ¿Cómo analiza usted? ¿Cuál es la causa por la que manifestaciones que pueden tener una razón justificada hayan degenerado hacia las formas de ilegalidad que hemos visto, cuya versión más extrema es sin duda el asesinato de un policía calcinado en el vehículo patrullero en el que hacía su trabajo? Es lamentable que en el 2022, donde se supone que la comunicación está a través de las redes, haya falta de comunicación. Y peor en el 23. No, claro, perdón, que el 23, que haya falta de comunicación. La comunicación, los debates políticos son importantes. Anuncian que quieren una asamblea constituyente. Vamos al debate. Mire, Perú Libre no ha planteado un debate serio dentro del Congreso en todo este tiempo. Por ejemplo, cuáles son sus argumentos, sus posiciones económicas, cuántas cifras, cómo esa supuesta asamblea constituyente va a hacer que el Perú desarrolle económicamente mejor, sea un país desarrollado, tengamos mejor energía y barata, por ejemplo. No lo ha planteado seriamente. Simplemente se escuchan voces, asamblea, sin algo concreto, particular. Yo les he mencionado a algunos colegas que tengo. A ver, ¿quieren cambiar la Constitución? ¿Qué artículo de la Constitución? El capítulo 1, que es respecto al tema de los derechos fundamentales, no creo que se cambie mucho, porque estamos somos un país que está dentro de la hermenéutica latinoamericana y mundial.
el tema económico, dice el capítulo económico, ya. De los artículos del capítulo económico, ¿qué artículos necesitamos cambiar? Seguramente el tema de los contratos ley, lo que debemos entender es que el año 93, cuando se puso esta constitución, necesitaba el país tener estabilidad económica. A este año ha cambiado. Sí, y se necesitan renegociar varios contratos. Por ejemplo, Deviandes es una empresa que cobra los peajes en la carretera central. No lo digo yo, lo dice la Contraloría. No ha cumplido con hacer sus expedientes técnicos para las mejoras de las carreteras, pero sí ha cumplido en elevar el costo del peaje. Entonces eso también se va a ver el día de hoy en la Comisión de Transporte. Y ese tipo de cosas en general no se están comunicando, no estamos entrando al debate. ¿Quieren debatir que renuncie la presidenta? Debatamos, pero en diálogo, en democracia, no con violencia. El presidente Belaúnde decía, nosotros necesitamos para las luchas peruanas sudor y no sangre, vida y no muerte. Entonces, y eso tenemos que ir. Sin duda, sí. Señor Iris López, permítanos ir a una pausa para escuchar los titulares de la hora. Regresamos con usted. Queremos que nos diga, sobre la base de la experiencia que usted tuvo con el expresidente Pedro Castillo, razón por la cual se haya investigado como niño, ¿no? Quisiera que nos diga qué ha pensado después de los hechos del golpe de Estado respecto de Castillo y qué responsabilidad cree usted que le incumbe a él, a Castillo, en la promoción de la violencia que hemos visto en nuestro país durante las últimas semanas. Hacemos una pausa, vamos a los titulares y retomamos nuestra conversación con el congresista de Acción Popular, Illich López. Entrevistando al congresista de Acción Popular, Illich López, y queríamos preguntarle, él, que ha sido sindicado de formar parte del grupo de los niños, con una relación particular con el presidente Pedro Castillo, quisiera saber cómo juzga ahora al señor Castillo, que se puso en evidencia cuando el golpe de Estado del 7 de diciembre, y qué responsabilidad tiene el discurso que mantuvo él y algunos de sus personas más cercanas, como Aníbal Torres, respecto a la violencia que se ha producido en nuestro país después del golpe de Estado, sobre todo en regiones del sur. Mire, si bien hacer solamente un hincapié, en un primer momento se le dio la confianza para que puedan implementar en un nuevo gobierno sus políticas públicas, después en el Coliseo Huanca, cuando hubo 7 muertos en Huancayo, yo de frente en la cara le dije al señor Castillo que renuncie. Estaba con la señora Betsy Chávez y el primer ministro, y también estaba, y justo eso le dije al premier el otro día en la reunión que tuvimos con la bancada, la actual presidenta. Entonces he reclamado que la presidenta Dina Boluarte vuelva a ese Coliseo Huanca porque también tiene responsabilidad respecto a los compromisos que ha asumido. Entonces considero que es importante, sobre todo en este momento donde se están anunciando paros, huelgas, para poder ir y conversar. El diálogo es importante. Respecto a la pregunta, básicamente algo ha sucedido en la decisión del golpista Pedro Castillo respecto a una noche antes y ese día. Considero que ha sido la delación de este señor que ha dado su manifestación en el Congreso de la República. Lo ha desesperado. Y junto con ello un mal asesoramiento de una persona que considero yo nunca ha debido de ser primer ministro, que es la señora Betsy Chávez. Yo no dudo de sus convicciones, seguramente que ella pueda tener, pero hay que tener la preparación, el proceso político de aprendizaje, hasta inclusive conversábamos por interno, una madurez en la edad, el ímpetu seguramente de la juventud no ha ayudado a que tomen decisiones. Y el otro tema, pues, ante los cuestionamientos de corrupción, han debido poner toda la disposición ante la Fiscalía para que pueda dilucidarse y limpiarse el tema. No ha pasado, han llamado a la violencia y mucho de eso tiene que ver el día de hoy. ¿Cómo avanza el proceso de investigación precisamente en su contra? Recordemos que usted fue acusado de formar parte del grupo denominado Los Niños, por lo que habría recibido beneficios del gobierno de Pedro Castillo a cambio de blindarlo. ¿Cómo está ese proceso? Primero, que nunca vio un blindaje. Producto de ello, ya le expliqué el tema en Huancayo, me pronuncié inclusive antes de la vacancia. Fui el primero, junto con el congresista Málaga, en firmar la última moción de vacancia. El proceso va lento. Un año vamos del proceso, me han llamado solamente una vez a declarar, hemos puesto a disposición absolutamente todo. Teléfonos, cuentas, levantamiento del secreto de las telecomunicaciones, bancario, todo como considero yo debe hacer, y yo
Es más, en la Comisión de Presupuesto hemos pedido que se le asigne más presupuesto al Ministerio Público. Todo sobre la mesa. Quien tenga que asumir responsabilidades acá tiene que asumir. Pero quien no tiene que asumir también pues debe dejar de ser el tema. Y lento. Es más, varios de los testigos supuestamente estrellas que tienen ahí se quedan callados. Esta señora que ha dicho mi nombre una sola vez en todo este tiempo. ¿Quién, por favor? ¿Qué señora? La señora, esta señora que se ha declarado delincuente, la señora Karelin López. Después de eso, ha ido a la fiscalía 5 veces que no va a la fiscalía y no quiere hablar. Van ahora los testigos el día de ayer a manifestarse en la fiscalía y ejercen su derecho a guardar silencio. O sea, ¿cuál es el tema? Mi abogado, el doctor Guillermo Astudillo, necesita preguntarle, señor, ¿usted conoce al congresista Illich López? ¿Cuántas veces lo ha visto? ¿Cuántas veces lo ha llamado? ¿Qué documentos le ha dado? ¿Cómo es que usted afirma ese tema? Felizmente, en todo este proceso, solo la señora Karelin López, ha dicho mi nombre. En 20.000 folios, en una línea está mi nombre, señores periodistas, y por eso estoy siendo procesado. No me quejo, yo soy un demócrata que tengo que responder, pero también pido celeridad y aprovecho estos medios para darle la celeridad del caso a estos temas, porque con este tema nos están generando varios problemas en la región, en todo tema. Pero nosotros tenemos la frente limpia, sobre todo para hablar con nuestra población, nuestros votantes. Bueno, muy bien, tomamos nota de eso. Veremos lo que sus votantes huancaínos piensan y lo que la justicia piensa también. Por lo pronto nos ha dado algunas explicaciones sobre el sentido del voto de ayer en el Congreso y sobre la situación que se lleva usted en vista de la denuncia que se ha formulado de formar parte de ese grupo Los Niños. Señor Illich López, muchas gracias. Muchas gracias. Solamente, don Fernando, para reiterar nuestras condolencias a la población y pedir diálogo. Diálogo en un país democrático, el diálogo es donde debe primar, respetar, pedir al gobierno que garantice también la integridad de los manifestantes. Todos tenemos derecho a manifestarnos, garantizar, y también a los manifestantes pedirle que garanticen la integridad de los policías, que son los que cuidan el orden público. Y definitivamente la agricultura tiene que salir adelante en estos temas en el Valle del Mantaro. Necesitamos urgente una obra de gran represamiento. Eso que no hemos hablado de las empresas eléctricas, de las tarifas eléctricas, por ejemplo, que están generando un gran forado entre otros temas, ¿no? Como también el caso de Freddy Díaz y el voto que ustedes tomaron acción popular. Claro que si yo voté a favor y va a haber una reconsideración, vamos a mantener nuestra posición. ¿Estás seguro que va a haber una reconsideración? Sí, ya se presentó. La presentó la congresista Bazán y está pendiente en el Pleno. Vamos a ver si es que el Pleno acepta esta reconsideración y se cambia el sentido del voto para no blindar a una persona que está siendo investigada en la Fiscalía por violación sexual. Muchas gracias, señor Gracias, Illich López. buenos días. Muy amable.